No, ¿ya no hay micrófono? Buenas noches, damos la apertura a la tercera mesa de ponencias enfocada en filosofía y economía. El primer ponente que tenemos es el doctor Juan de Dios Escalante Rodríguez, que tiene una licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha ejercido como académico y catedrático en su Facultad de Filosofía y Letras, cursando su doctorado en estudios latinoamericanos por la misma universidad. Muy bien. Pues muchas gracias que están acá. Es un gusto compartir lo que hemos venido aprendiendo y desarrollando a lo largo de varios años de investigación, de andar de aquí para allá, tanto en el ejercicio filosófico como en el ejercicio también académico y económico. No ha sido nada fácil, siempre hay que estar picando piedra. En diferentes instituciones es difícil que se acepten las críticas, que se acepte, más bien que uno pueda decir lo que a uno le parece mal, pero pues en eso andamos, y creo que el maestro y el crítico a eso se debe. Tenemos que estar diciendo lo que creemos desde el pensamiento crítico y ético, esto que no funciona bien, como es, por ejemplo, todos aquellos casos de injusticias y que sobre todo dañan a las personas y los intereses de la mayoría y del bien común. Entonces, en ese sentido, yo quiero platicarles hoy, traigo una ponencia sobre la hermenéutica analógica y el ethos barroco. La hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, en donde genera metodologías dentro de cualquier área del conocimiento, llámese psicoanálisis, llámese filosofía, llámese sociología, antropología y economía. ¿Por qué? Porque genera puentes entre aquello que ha venido estando separado, fragmentándose a lo largo del tiempo, y sobre todo por intereses particulares o de grupos académicos. ¿Cómo crear puentes ahorita para el diálogo y poder superar diferencias tanto ideológicas como de intereses muy particulares? Y eso como una metodología académica. Y el ethos barroco de un filósofo que ya murió, ecuatoriano, Bolívar Echeverría. Casi nadie lo conoce, pero Bolívar Echeverría es uno de los que ha leído El Capital desde el ámbito filosófico y desde el ámbito también de la teología de la liberación. ¿En qué tiene que ver la teología de la liberación? La teología de la liberación plantea todavía, hay algunos por ahí todavía, algunos grupos, que el pobre tiene que ejercer también el poder, y que los ricos, y que el poder es para distribuirse, no para ejercerse. Entonces es Jesús en la tierra y Jesús con los pobres, y la emancipación de los pobres. Entonces Bolívar Echeverría, a través de una categoría así como la hermenéutica analógica, que suena como medio académico, el ethos barroco también suena medio académico, pero decantándolos nos dicen que el ethos barroco, bueno, Bolívar Echeverría dice que el ethos barroco es precisamente la economía abigarrada, la economía que está como superpuesta en diferentes órdenes de la sociedad, diferentes estructuras, bueno, diferentes niveles dentro de la estructura se relacionan para generar las dinámicas de vida. Entonces, estas dos metodologías, tanto el ethos barroco como la hermenéutica analógica, por eso era hablar de filosofía y economía, cómo interactúan dos disciplinas y cómo a sí mismas. Uno es abriendo, escuchando las demás propuestas, tanto filosóficas, históricas, sociales, y entender que tenemos que caminar en un sentido de comunidad académica y no solamente como individuos académicos o individuos de intereses particulares.
y que tenemos que tener siempre presente que la inter, multi y transdisciplina, en ese sentido, tiene un horizonte ético y que busca el bien común. Buscando el bien común y entendiendo esto como un horizonte comunitario, necesitamos ver cuáles son las metodologías y las epistemologías que más nos sirven para poder trascender, uno, la fragmentación, y dos, el hiperindividualismo. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? Hice como un recuento histórico de cómo en la filosofía se va generando una hiperespecialización con varios filósofos. Todos los filósofos, bueno, la mayoría de filósofos más o menos en los años 60, 70, donde empieza a tomar auge la filosofía en México y en América Latina, sobre todo con la llegada de los transterrados, Adolfo Sánchez Vázquez, José Gaos, un resto de filósofos españoles que llegaron y que le dieron vida a la filosofía en México, la despertaron, ¿no? Párense, pónganse a trabajar. Y los filósofos como que tomaron aire y empezaron a hacer filosofía, pero empezaron a hacer filosofía analítica. Es como, estoy como tratando de entender cómo se va especializando una disciplina, y ahorita vamos al ámbito económico. Esta es la filosofía. La filosofía empieza a especializarse y se vuelven analíticos, es decir, solamente estudian el discurso, los enunciados lógicos, pero no hacen filosofía tal. La filosofía que sonaba social la hacían a un lado. Y la filosofía social lo que trataba era, y se hacía a un lado porque esa filosofía social tenía hermandad o tenía ciertos vínculos con el marxismo. Y planteaba la igualdad, y planteaba la equidad de la riqueza, y la distribución de la riqueza. Entonces todo aquello que sonaba a distribución de la riqueza era ideológico. Todo lo que se podía escribir en filosofía sobre el ámbito social y económico, por ende, sonaba a paper. Es decir, es un pequeño ensayo. No tenía calidad, no tenía sistematicidad, no tenía calidad epistemológica. Es decir, ahí hay un primer punto donde tendríamos que ver por qué se da ese tipo de cosas. Son intereses muy particulares. Y uno, bueno, ese es por un lado. Y otro es que empieza a darse una serie de líneas de investigadores o líneas de promoción de investigación por parte de los sistemas de investigación del Estado, en este caso del CONACYT. Y los recursos se le daban solamente a personas que estaban dentro del ámbito analítico, en la filosofía. Entonces lo social no trascendía, no empujaba. Eran los maestros que estaban por allá y no tenían presupuesto. Por lo tanto, pues eran desplazados por los que sí tenían presupuesto en el área de investigación. Sin embargo, en el área de la docencia sí fue una resistencia muy fuerte. Estuvo Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los mejores marxistas a nivel mundial. Precioso, Filosofía de la Praxis, lean ese libro. Que sigue la tesis 11 de Marx sobre Freud. No se trata solo de comprender el mundo, sino también de transformarlo. Y la tesis 3, hay que educar a los educadores. Entonces, ahí se da una primera ruptura, más bien un primer desplazamiento de la hiperespecialidad en el ámbito analítico sobre el ámbito social de los filósofos. Y después, y en este caso también Bolívar Echeverría, que es el con el que estamos hablando, logra resistir. Y se mantiene. Y se llenan los salones de Bolívar Echeverría en las clases como no tienen idea. Impactante. ¿Por qué? Porque queríamos saber, pues, a lo social. Ya estábamos como hartos de la lógica, ¿no? Del análisis del discurso, del giro lingüístico, ¿no? Del giro hermenéutico. Está chido, o sea, es bueno, es necesaria esta parte de la teoría filosófica y de la argumentación como tal, pero esa falta de carne y no de la aterrizada. Entonces, Bolívar Echeverría llenaba los salones, igual que Enrique Dussel. Enrique Dussel, pues, es uno que también ha navegado y se ha mantenido ahí como una parte también marxista que resiste. Pero hay otro autor que era Mauricio Berger. Y Mauricio era analítico. Él no lo niega, dice, no, yo no puedo negar que yo era analítico. O sea, ahora entiendo que necesitamos generar otro tipo de cuestiones en la parte metodológica y en la parte epistemológica para que podamos trascender la especialidad. En este caso, el análisis del discurso y la analítica. Dice, porque estamos perdidos.
Dice, yo me perdí en el salón y tenía todo su cubículo lleno de números, de ecuaciones. Y de ahí no salía. Entonces, tenemos que regresar al ámbito social. Pero ¿cómo le hacemos? Si solamente tenemos la metodología analítica. Dice, está Aristóteles y está Santo Tomás. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Santo Tomás con este güey para aplicarlo a lo social? Pues muy fácil. Prudencia, frónesis, equilibrio. A ver, para que haya más espacio. Dice, bueno, está la parte analítica que le podemos llamar univertismo y está la parte social que le podemos llamar equilibrio y generar frónesis. Y es lo mismo, dice, es lo mismo que está planteando Marx. No se trata solo de comprender. O sea, sí hay que hacer comprensión, hay que hacer explicación, hay que hacer analítica, pero también hay que transformar. Teoría y praxis. Le digo, pero pues es que eso pues es lo que está diciendo Adolfo Sánchez Vázquez, marxista, que tenemos que entrar a las dinámicas de las estructuras sociales y de las económicas y transformarlas. Dice, sí, pero necesitamos un método. Y plantea el método de la hermenéutica. Es decir, en el área de la filosofía y la economía se van ligando de acuerdo también a necesidades históricas y sociales muy concretas. Y estas necesidades solamente tienen que ver con el crecimiento de la pobreza. No puede haber un profesor especialista o hiperespecializado que no se vaya a dar cuenta en algún momento de que no basta con el discurso, de que no basta con el análisis academicista, economicista, para que podamos, y que ese análisis tenemos que aplicarlo en la sociedad, transformar estructuras, generar, aunque sea, yo lo que he planteado, hemos estado diseñando allá con Mario Magallón en la UNAM, una parte de la interdisciplina latinoamericana, y planteamos que esa interdisciplina, es decir, el cruce de estos saberes, el cruce desde teorías, desde metodologías, desde conceptos, cómo cruzarlos, cómo hacer nuevo conocimiento, nuevos saberes, pueda incidir. O sea, fíjense bien, no vamos a transformar el mundo, sino que vamos a incidir en la resolución de problemas concretos. De eso, a quedarnos en la parte academicista o en la parte economicista, pues creo que hay mucho avance. Entonces, esa es la propuesta, cómo generar en economía, desde el ámbito filosófico, una crítica para que la economía también abra los horizontes, se despliegue. Yo lo que he escuchado aquí es precisamente la reiteración del centro de la disciplina. La economía, y tiene sus herramientas que las agarra y que las trae para acá, pero seguimos siendo el yo-yo. El economista es el yo. Entonces creo es que sí se tiene que dar, pero no se reduce a ello. Es parte de un proceso de trabajo y de transformación de la epistemología actual. Ahora, la ciencia, la economía usa herramientas científicas. Y sí es una ciencia, en el sentido de que la ciencia no es positivismo. La ciencia hoy reconoce los errores y hoy la ciencia reconoce la ideología. Y reconoce precisamente el sentido personal que se le pone al tinte de investigación, así en lo más mínimo. No hay ciencia pura, no hay ciencia exacta, no hay ciencia perfecta. Por lo tanto, la economía es una disciplina científica, una disciplina social y también una humanística. Y creo que acá no se toca esa parte. Se queda la disciplina solo como en esa parte muy materialista, cuando tenemos que impulsar precisamente, o lo que estamos impulsando es ya generar esos cruces. Toda propuesta económica debe tener un centro ético, de bien común, de ejercicio de la igualdad, de ejercicio de la justicia económica. Bueno, eso como marco. Esa es una lectura de la filosofía hacia la economía, ¿no? Y ahora, ¿cómo permea la economía dentro de la filosofía? Pues se da cuenta de que la filosofía, a final de cuentas, son números.
los investigadores son números. Y entonces se dan cuenta los filósofos que dicen, caramba, como que había sido estando utilizado por los regímenes de investigación del CONACYT. Y también les permea, y también se siente. Es decir, no podemos estar negándonos el paso y sobre todo generando nuestros campos semánticos cerrados. Decía Adolfo Sánchez Vázquez que la claridad es la ¿cómo era él? Es lo que mejor debe de tener el filósofo, la claridad. Si no, no tiene sentido. Y hay filósofos que vienen a hablar y no se les entiende nada. Hay economistas que llegan a hablar y tampoco se entiende nada. Hay sociólogos que hablan y, es decir, los campos semánticos están cerrados. ¿Es parte de un proceso de especialización? Sí, pero no se reduce a ello. Y creo que, bueno, lo que escuché y lo que he escuchado en varios foros sobre la parte económica, en donde se tiene como centro a la disciplina, y que es obviamente normal, nos quedamos como que eso es la finalidad. Creo que tenemos que trascender a otros horizontes, sobre todo de comunidades epistémicas, de comunidades epistemológicas, para que podamos ir generando esa incidencia en la resolución de problemas concretos. Por ahí yo le dejo para que podamos, ahorita si quieren seguir las preguntas, ¿no? Muchas gracias. La siguiente oponente es la doctora Miriam García Piedras, doctora en Filosofía por la UNAM y por la Universidad La Salle, maestra en Filosofía por la UNAM, licenciada en Filosofía, tiene estudios de postdoctorado por la Universidad Iberoamericana, tiene publicaciones en revistas y en capítulos de libros colectivos. Su primer libro de autoría es Perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica. Es profesora e investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte del Instituto Neuroartes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Doctor Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias a mis contertulios, porque ojalá que se abra un debate, y también a mis alumnas que me han apoyado en esto. Junto al doctor Juan de Dios y yo empezamos a coordinar este coloquio con este sentido de abrir, precisamente como decía Juan de Dios, ¿no?, esta transversalidad de la riqueza que tiene la economía. Yo que doy clases y que aquí tengo el gusto de tener algunos alumnos, les he comentado que la economía, bueno, está el maestro Julio, que también alguna vez lo he comentado con él, que la economía como ciencia tiene esa capacidad de romper con este discurso meramente economicista, que es como estas leyes de la reproducción ampliada del capital, y que en sí mismo yo lo veo, y siempre lo digo en salón de clases, o sea, la propia escuela está dividida como en 4 departamentos: historia y geopolítica, economía política, economía de los negocios y métodos cuantitativos. O sea, esta capacidad que está dividida dentro de la propia estructura de la escuela nos permite intuir, no solamente intuir, ¿no?, como cuestionar y entender la riqueza epistémica, o sea, de conocimiento transversal de ciencia que es la economía. Entonces, precisamente por eso el nombre del coloquio, la economía como eje transdisciplinario, porque transversa y tiene esta capacidad de acceder a regiones sociales, histórico, geopolíticas, etcétera, ¿no? Matemáticas, cientificistas, economicistas y creo que más allá, ¿no?, medioambientales. Ya, por ejemplo, en nuestros días, sobre todo después del COVID, se ha planteado que la economía no puede desvincularse del ámbito medioambiental o ecológico, que ahí hay un debate a nivel semántico que ahorita no voy a entrar, ¿no? Ahora bien, este coloquio se vio interrumpido por la pandemia, y creo que después de la pandemia se buscó otra vez retomarlo, y creo que este es uno de los centros de reflexión que deberíamos ustedes como jóvenes, que son los que les va a tocar 50, 60 años de trabajo después de que salgan de aquí. Entonces, este mundo, como ahorita lo conocemos y cómo va a estar la realidad dura,
cómo va a estar hacia adelante va a ser completamente distinto de lo que ahorita estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí se va a transformar las cuestiones económicas, las cuestiones, por ejemplo, del trabajo, las cuestiones de vida. Por ejemplo, ahorita en una de las mesas anteriores estaba como apuntalando nuevos enfoques hacia dónde tenemos que caminar como humanidad, porque uno de los grandes problemas en términos de este economicismo es que hay el crecimiento, ya, o sea, no hay los recursos suficientes para las próximas generaciones, y entonces cómo se va a administrar hacia adelante. No piensen en este mundo, porque me dicen, por ejemplo, es que no va a cambiar tan fuerte. O sea, ahorita estamos en los albores de un cambio de paradigma, como yo lo entiendo, y en este cambio de paradigma de modelo, el mundo como actualmente lo conocemos, se están dando cambios vertiginosos. Voy a poner un ejemplo. No lo vivimos nosotros en el continente, pero en Europa, el cambio del mundo medieval al mundo moderno, que nosotros ya llegamos con estos procesos de modernización. Los cambios fueron muchísimo más amplios en términos históricos, ¿no? O sea, se fueron desarrollando paulatinamente. Sin embargo, en nuestros días los cambios han sido vertiginosos, sobre todo con el cambio de COVID y con este desarrollo científico-tecnológico que va a una velocidad impresionante. Mi ponencia, esto es como el preámbulo, mi ponencia, desde donde quise como empezar a pensar. Y bueno, con suerte voy a molestar más de a 15, que es como, es economía, transdisciplina y postmaterialidad. Yo he empezado a estudiar la ciencia frontera y todo lo que implica la ciencia frontera. La ciencia frontera es como entender estos nuevos modelos de pensamiento que empiezan a cuestionar las anomalías del modelo anterior, que ahorita yo sí considero estamos en un cambio de paradigma. Yo siempre he dicho, ya no es antes de Cristo y después de Cristo, va a ser antes del COVID y después del COVID, que eso en términos cíclicos pues nos transfiere a pensar que el mundo occidental, el mundo de la modernidad occidental, que se dio con estos procesos de colonización y conquista, pues están llegando, no sé si a una destrucción, pero sí estamos en unas reconfiguraciones geopolíticas completamente distintas, ¿no? Pero lo que aquí quiero centrar, y ahora sí ya voy en relación a, es de que hace tiempo yo trabajaba precisamente, aquí lo acaba de decir Monse, yo trabajaba en un instituto que se llama Instituto de Neuroartes, donde trabajan toda la cuestión de mecánica cuántica y todo ese tipo de cuestiones de neurociencias que andan mucho de moda, ¿no? Y que tiene que ser bastante también como cuestionado. Pero me acuerdo que el profesor, que es un belga que se llama Luc Delanoy, planteaba que como precisamente en un coloquio en la Universidad de Puebla, creo que aquí hay varias personas que están en la Universidad de Puebla, ¿verdad, Juan? Sí. Y entonces decía, ¿cómo hablar del determinismo o el materialismo en una época postmaterial? Entonces, cuando yo la primera vez que escuché eso, la verdad no le entendí absolutamente nada. Y cuando paulatinamente me empecé a involucrar en este tipo de cuestionamientos, y voy a retomar lo que decía Juan, considero que estamos en un momento que no podemos seguir reproduciendo los mismos métodos, las mismas formas de pensamiento, los mismos discursos, porque por ende nos van a dar los mismos resultados, ¿sí? O sea, siempre hay que transformar, pero para transformar, y esto ya son premisas ya, no sé, bueno, reflexiones filosóficas o atisbos filosóficos, es de que hay que cuestionar el mundo o la realidad, que si la hemos pensado como es, así es, o lo que nos han dicho que la realidad es, no es como nos han dicho que es, ¿no? Entonces la realidad va transversando la parte antropológica, la parte humana, y cuando regreso a esta cuestión postmaterialista, voy planteando que hay una cuestión de determinismo en términos de pensar que la realidad no puede ser de una forma, o sea, que solamente es de una forma y no puede ser de otra. Entonces, es muy arriesgado lo que estoy planteando, que ni siquiera yo lo estoy planteando, fue una pregunta precisamente en un coloquio, y que la he ido como cuentagotas,
Y aquí hay algo que es muy interesante. Cuando uno empieza a analizar la obra de Adam Smith, uno puede entender que parte de la obra de Adam Smith se va... aquí hay alguien que le encanta a Adam Smith, precisamente, y él se auspicia de la física de Newton, ¿no? Entonces, a partir de la física de Newton, él va haciendo unos entrecruces en términos teóricos, donde va planteando que el mundo se mueve por estas leyes del mercado, ¿no? Estas leyes que es esta mano invisible que mueve, análogamente como la gravedad mueve al mundo, a este nivel de la teoría de Newton, de la gravedad, entonces mueve. Entonces, a partir de aquí hay una especie de determinismo causal, y esto es como que siempre lo digo en clase, ¿no? Y entonces yo no quiero repetirme porque hay alumnos que me han escuchado y eso no me gusta tanto. Hay una cuestión de determinista que pensar que la economía no puede ser más allá que se den dentro de las leyes del mercado. Pero a partir de aquí regreso a esta parte, la cuestión postmaterialista, y entonces ahora sí ya voy centrando en la cuestión transdisciplinaria. En la cuestión transdisciplinaria voy a tomar un autor que se llama Bacharach, y Bacharach dice que hay distintos niveles de realidad. La realidad no está dividida. Uno de los grandes problemas en términos epistémico-metodológicos, o sea, de conocimiento y metodológicos, es que pensamos que el mundo de lo tangible o el mundo de lo cuantificable, lo que decía el doctor Juan, el mundo de lo cuantificable, el mundo de lo representado matemáticamente, no tiene un puente no solamente epistémico, sino que hay una fractura en términos de conocimiento, que pensamos que, en pocas palabras, que lo cualitativo es distinto a lo cuantificable, ¿no? O sea, que la realidad material no tiene esta cuestión que es inmaterial. ¿Sí me voy explicando todo? Sí. Entonces, uno de los problemas en términos metodológicos que tiene que ver con esta fractura de disciplinas, y precisamente lo que decía el doctor Juan y en otras mesas, es cómo, y entonces regreso a la escuela, no me estoy perdiendo, si se dan cuenta, en su plan de estudios hay materias que son materias sociales, ¿no? Que sí utilizan tal vez métodos matemáticos, pero que solamente son a cuestiones medibles para poder, para poder explicar un mundo de medición, pero esa medición no transforma las condiciones reales. Por ejemplo, pueden medir la pobreza, pueden medir la riqueza, pueden hacer censos de población, pero eso sigue manteniendo en esto lo que decía Juan, con una cuestión como de filosofía analítica, o sea que el mundo está representado, y en ese mundo de representación no se puede transformar, ¿no? Entonces regreso a Bacharach para ir cerrando. Bacharach va planteando que hay distintos niveles de realidad, donde el mundo de lo micro, o el mundo de lo que está constituido, no la materia, porque la gran contradicción es de que lo que vemos en este mundo ni siquiera es el 1% de lo que existe en realidad. Lo que está constituido lo que está constituida la vida es el 99.9999% de energía, y el 1 menos del 0% es lo que está constituido a partir de la materia. Y entonces ya voy cerrando con esta pregunta: ¿cómo pensar el mundo postmaterial, de la postmateria, cuando lo que vemos es lo que nos pueden decir que esa es la realidad, y que en realidad lo que es la realidad es una apariencia, porque hemos vivido en un mundo completamente, vamos a decirlo en términos platónicos, ¿no? Como el mundo de la caverna, que es aparente, porque lo que constituye a la realidad misma es algo que ni siquiera es intangible, y entonces entra la energía. Y entonces cuando lo vinculamos en términos de energía, en términos de economía, es de que la economía, una de las condicionantes necesarias para poder satisfacer nuestras necesidades y más, requerimos de la energía. Entonces se me hace muy interesante, porque a partir de aquí se nos abre un abanico de plantear en el número de posibilidades de cómo, y regreso a esto, uno de los grandes problemas, cómo poder generar las condiciones de vida necesarias hacia mediano o largo plazo con 8 billones de seres humanos, que estamos en un momento de crecimiento limitado, ¿no? Entonces tenemos que modificar nuestras formas de pensar la realidad. Entonces ya con esto ahora sí voy cerrando. Esta cuestión de determinismo
de determinismo materialista empieza a ser cuestionado, por lo menos desde lo que yo paulatinamente he ido estudiando, en términos de que ese determinismo, o lo que nos han dicho que la realidad es así y no puede ser de otra forma, puede ir subsanando por la transdisciplina, que uno de los teóricos de la transdisciplina está, bueno, Edgar Morin, pero también está, bueno, yo me aboco más a Bacharach. Bacharach va planteando que la transdisciplina va permitiendo pensar el mundo desde algo integral. Y entonces, a ver si me explico, porque ya lo último es bastante complejo. Si pensamos que es el mundo de esta forma y no puede ser de otra, y entonces, perdón lo que oís, cuando con suerte puedo molestar a más de 15, donde pensamos que el materialismo histórico es la única forma, o las leyes del mercado son las únicas formas de hacer economía, porque son modelos de pensamiento impuestos desde una geopolítica de dominación a partir de los procesos de Europa trasladados para acá, ¿no? Es que es muchísimo más complejo lo que estoy diciendo ahorita para mí. Entonces, ¿cómo trascender eso? Y sí encuentro que hay que replantear qué entendemos por realidad, qué entendemos por vida, ¿no? Que yo apuesto por un conocimiento para la vida, y pensar la vida es bastante complejo porque la vida en sí misma es un flujo constante de lo que transgrede la especie humana, sino lo que nos vincula con algo muchísimo más complejo que es la totalidad, ¿no? Y bueno, creo que esos son nada más esbozos de algo que he ido pensando, reflexionando, y que ahorita estoy metida en un rollo muy fuerte, ¿no? Les agradezco mucho, gracias. Ya te echaste encima más de 15. Tenemos a nuestro último ponente, que es el doctor Darío Fabián Hernández González, doctor en Educación de la Economía por la Universidad La Salle de San José de Costa Rica, maestría en Desarrollo Urbano y Territorial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestría en Desarrollo Económico y Político del Distrito Industrial Italiano por la Universidad Ca' Foscari de Venecia, campus de Cepal Ilpes en Conegliano, Italia, especialidad en Planeación y Proyectos de Gestión Urbana por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y diplomado en Desarrollo Local y Regional por Cepal, y licenciado en Economía de la Universidad Veracruzana. Le doy la palabra. Muchas gracias. Menciano. Me pusieron muy difícil la cosa, mi querido Juan de Dios y Miriam. Yo no soy filósofo, pero bueno, como toco algunos temas. Miren, en economía, yo trabajo en un instituto de economía. Este instituto se forma en los años 60, principios de los 70, bajo la prerrogativa cepalina. Lo crean los cepalinos ahí en la Universidad Veracruzana, y se hace un cisma porque los de la facultad no eran estructuralistas, eran más de corte liberal y keynesianistas. Entonces se separa el Instituto de Economía de la Escuela de Economía, cosa que no se ha superado después de 50 años, y hay una gran división. Es muy curioso porque, y creo que por eso me ubicaron en esta mesa, el Instituto de Economía de la Universidad Veracruzana genera, tiene de visitantes tanto a Edgar Morin, que citaba hace un momento la doctora Miriam, como a Bacharach Nicolescu. Los tuvimos por algunos años con nosotros. Entonces teníamos la influencia estructuralista de la CEPAL, y eso se mezcla fuertemente con el pensamiento complejo de Edgar Morin y con el pensamiento de la transdisciplinariedad de Bacharach Nicolescu. Entonces esa es la filosofía de fondo de la que les voy a explicar de una manera un poquito más mundana, no tan profunda como lo hicieron mis predecesores, con quienes me siento muy honrado de participar. Entonces, rápidamente, yo les voy a hablar un poquito de economía social y solidaria, como la hacemos en ese Instituto de Economía Social y Economía y Sociedad, que tiene el doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales. Esto es la definición que nosotros hemos, de acuerdo a las leyes de México y de acuerdo a los procesos históricos de nuestro país, hemos definido como economía social y solidaria. Son iniciativas locales y regionales que son identificables de manera histórica, son socioeconómicamente desarrolladas, formuladas
para la producción, reproducción y el consumo. Tienen un origen cultural y sobre todo son una organización en un contexto de carácter local que sale a lo global. A eso le llamamos localidad. Y estos economistas que se forman con nosotros tienen estos preceptos que van a ver y estas ideas que están muy influenciadas por lo que los que comentaron quienes me precedieron. En ese sentido, nosotros hablamos de que hay un origen muy importante, lo mencionaba el doctor Juan de Dios, en la teología de la liberación, la teología católica, también en Aristóteles, ahora voy a pasar a eso, pero en el estructuralismo latinoamericano y el precolombino mestizo son estos tres elementos importantísimos para entender la economía social y solidaria de México y de América Latina y del Caribe. Y bueno, lo voy a ver si, ojalá que lo alcancen a ver, pero bueno, la economía social y solidaria y caribeña es diferente de la economía europea y norteamericana. En cuestiones meramente de filosofía, más pertenece la economía latinoamericana y caribeña a los socráticos aristotélicos, es decir, a la gratuidad, al liceo, a estas ideas de la filosofía aristotélica, y no del maestro de Aristóteles, de Platón, que hablan que son más de los socráticos platonistas. Es decir, Platón no voy a entrar en profundidad porque aparte me van a avasallar los filósofos, pero Platón le decía a su discípulo que tenía que cobrar la escuela, que cómo iban a vivir los maestros, la escuela se tenía que cobrar, la academia tenía que ser pagada. En cambio Aristóteles sostenía la gratuidad. Ojo que Aristóteles es el fundamento de lo que ya nos señalaba previamente el doctor Juan de Dios, a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona, y estas teologías y filosofías se mezclan, y esas son las que llegan a América Latina, y es lo que nos permea. Pero ojo, también tenemos el platonismo de Sócrates y Platón como una ideología que permea, lo dice Max Weber, fuertemente a la economía anglosajona y europea. Y es lo que enseñamos principalmente en las escuelas de economía. Es muy importante esa distinción, que es muy cercana, pero tienen características muy particulares. Eso llega por las teologías que les mencionaba, de la doctrina social de la Iglesia, pero también de las teologías de la liberación que se dan en América Latina, se generan fuertemente y permean el tipo de negocios, de economía, del pensamiento que luego criticamos un poquito sin respeto a la idea, a la idiosincrasia de las cooperativas como la que nos presentaban los compañeros del INAES. Pensamos que no son negocios, pensamos que no son rentables, pensamos que no se ajustan a los modelos globales de negocios, de economía, de rentabilidad. Sin embargo, tienen lógicas que no son estudiadas por las escuelas de economía como la que nos encontramos, que es tan hermosa. Ni tampoco entendemos que las teologías calvinistas y luteranas, que vienen también del platonismo, que vienen de esta corriente, fueron de los colonos que no se mestizaron con las colonias en la América Latina, especialmente en América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Este es el modelo de negocio, de idea, de cultura, de que si te va bien es porque Dios, eso dice la teología calvinista, dicho de una manera muy rápida y burda. El calvinismo, el protestantismo dice que si te va bien es que Dios está contigo. En cambio, en la teología católica, si eres pobre, pues también eres bendecido por Dios, porque pues Dios está con los pobres. Efectivamente, ¿no? Y entonces tenemos estas dos versiones, que no la economía, las ciencias sociales, la filosofía, apenas con elementos como los que nos presentaron quienes me precedieron, tanto Miriam como Juan de Dios, los doctores, han estado estudiando. Entonces, la economía en América Latina y el Caribe es mestiza, es más que nada está mezclada, quiero decir, es posrevolucionaria, independentista, tiene todo ese bagaje histórico. En cambio, la europea y la norteamericana es segregacionista, colonialista, y no separarlas filosófica o epistémicamente, no entender sus diferencias, ha ocasionado grandes problemas en el conocimiento moderno de la economía. La economía
social y solidaria latinoamericana tiene esto que decía Manuel González y González, se basa en los mecanismos de microhistoria, y de una microhistoria como nos narraba la doctora Miriam, que es compleja, muy al estilo del paradigma de la complejidad o del pensamiento complejo, más concretamente de Edgar Morin, en la que existe la simplicidad. El pensamiento complejo, según palabras de Morin, y lo parafraseo muy rápido, es la simplicidad y la complejidad están aparejadas. Lo complicado es lo opuesto a lo complejo. Lo complicado, lo que hacemos difícil, eso es lo opuesto. La microhistoria compleja narra historias de vida, formas de organización, la historia de las cooperativas, de tantas cooperativas, de grupos de organización, son fundamentales y son importantes. En cambio, la economía social y solidaria europea y anglosajona es de carácter preponderantemente histórico, al momento, cuando más hace análisis de datos, y eso es una característica muy particular. En la economía social y solidaria muy fuerte fue la presencia del estructuralismo latinoamericano, Raúl Prebisch, Osvaldo Zunkel, y esta economía del centro y la periferia, ¿no? Los países ricos, la gente, las primeras economías, los más avanzados en tecnología, en maquinaria y en equipos, están al centro de la economía, y todos los demás, los países latinoamericanos y del Caribe, están en la periferia, así como otros países. Y el centro de la economía social y solidaria anglosajona y europea está más a la idea del neoliberalismo, por esta característica platónica, calvinista, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Algo que tienen en común que es muy importante es la idea del territorio. Bueno, también hay que entender que el territorio es totalmente diverso para las dos economías. En América Latina el arraigo, la pertenencia, la tradición, el origen son importantes, el terruño, diría Manuel González y González, la matria es importante, la patria para muchos de los que practican la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe, pero las economías sociales y solidarias europeas y anglosajonas son más desterritorializadas, son de carácter global. Y un ejemplo, ahorita lo veríamos rápido, sería el Silicon Valley, el Tromsø Science Park, que son un tipo de lo que une a estas dos, las economías de aglomeración. Las economías de aglomeración son lugares donde se hace algo. El Silicon Valley hace tecnología, está en Santa Mónica, California, está y genera un tipo de economía muy global, de todos los países llegan a trabajar ahí con la UCLA y con otros universidades como la de California, y están ahí, ¿no? Pero, bueno, ya voy a pasar. Y bueno, los elementos de la economía social y solidaria son la microhistoria compleja, el espacio holístico, la territorialidad de complejidad, la región holográfica, la planeación estructuralista, las economías de aglomeración, las leyes, el marco regulatorio y las epistemologías del sur, el decolonialismo. Eso todo nosotros lo trabajamos, yo me voy a saltar porque ya esto ya lo dije, estas partes, lo voy a reducir a un ejemplo. Miren, una economía de aglomeración en Italia, que me tocó conocer, es Montebelluno, que está a un lado, y Naulinco, Veracruz, que está al otro. Son economías de aglomeración que producen de la misma manera, que generan economía, trabajo, empleo. Este pueblo de Veracruz le rendía tributo a Tlatoani, a Tzayacatl, acá en el altiplano, pagaban tributo y pagaban con zapatos, con sandalias y este tipo de... Entonces tiene una tradición calzaturiera, dirían los italianos, importante. Las diferencias son muy básicas. El distrito industrial italiano del calzado produce la misma cantidad, cerca de 1,5 millones de pares de zapatos al año, perdón, al mes, un millón de pares de zapatos al mes. También Naulinco tiene 253 talleres, Naulinco. Montebelluno tiene 300, son más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, uno factura al mes 400,000 pesos y el otro factura 400,000 euros. ¿Por qué? Por todo lo que les decía anteriormente, ¿no? Entonces nosotros en la Universidad Veracruzana nos dedicamos a estudiar a estos pueblos, a estas comunidades. Hacemos también nuestros propios videos. Esta es una comunidad. Sobre eso, pero no lo voy a pasar, se los voy a dejar acá para que lo vean. Hablamos con cooperativas de toda América Latina,
y tratamos de emplear esos conocimientos de América Latina y el Caribe para nuestros propios productos. Estas son las cooperativas con las que trabajamos nosotros desde hace 18 años. Ayudamos a hacer la ley de planeación del Estado, la ley de artesanías también, hemos tratado de cambiar el marco regulatorio y finalmente pues tenemos esto que también nos queremos invitar. Dentro de un mes espero que la doctora Miriam, el doctor Juan de Dios nos acompañen, pero también ustedes a el Congreso Tequio. Estos estudiantes como ustedes lo organizan todos los años, trabajan con estas cooperativas, con estos grupos, hacen sus tesis, hacen sus trabajos de grado, y bueno, esto es un poco de lo que les estaba comentando. Y finalmente estos trabajos que hacemos con los estudiantes es servicio social, brigadas, tesis, experiencias educativas, buscamos tutorías de investigación y patentes de licenciatura, maestría y doctorado. Trabajamos con estos talleres de calzado, con todos los niveles educativos, organizamos este Congreso Tequio, es decir, un semestre, un año, los estudiantes trabajan con el zapatero, con el productor de alfarería, trabajan de manera transdisciplinar y compleja, queremos pensar nosotros, y desarrollan un proyecto que presentan no solo exponiendo el producto, sino que hacen una ponencia con el artesano, con el productor. Los estudiantes son parte activa de este evento, son la esencia de la economía social y solidaria, entienden, plantean esquemas de un paradigma emergente de las ciencias, que sea transdisciplinar, que sea complejo, que tenga estos decolonialismos del sur y que tenga, además en las aulas, en las clases siempre hay artesanos y productores con nosotros. En eventos de la universidad, en las comunidades, nosotros nos presentamos, hacemos al aire libre nuestros eventos como este tan bonito al que me invitaron, y tenemos esto, dentro de un mes exactamente tendremos este tequio y tendrán esta presencia de indígenas, comunidades mestizas y personas con las que trabajamos. Hemos creado varias cooperativas, esta es una muy exitosa que está exportando a Estados Unidos y está produciendo, se llama Viecoart, la pueden ver, tiene sus propios productos, trabaja en una oficina que cooperamos para tenerla y tiene venta en internet. Eso es. Bueno, muchas gracias. No quiero que Hasta serio nos pusimos. Sí. Posando. Terminamos la ponencia abriendo tiempo para resolver sus preguntas. Bueno, yo quisiera hacer un cuestionamiento a la doctora Miriam, en este sentido de que no hay nada que vaya a salvar más a la economía que la filosofía, y yo veo este sentido como conteniendo el argumento como así, quedando para la economía ya 2 y 2 ya no suman 4, o sea, suman 10. Está trascendido. ya se trascendió eso, ¿no? Yo creo que es la economía, como decía Marx, ¿no? Es la clase más revolucionaria, se adapta. Pongamos un ejemplo: cuando los tractores en la Revolución Verde y en alguna otra tuvieron que matar a las reses por el rifle sanitario. Así se impone la economía son economías de sangre, ¿no? Mucho menos. Yo creo que hoy en día no. Yo creo que la economía tiene que recurrir a la filosofía. Recuerdo una vez que instalaron estufas solares en una comunidad, las regalaron y las ocupaban de gallineros y de algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque mandaron ahí a personas a hacer la encuesta y todo. O sea, la señora no sabe igual. La comida no tiene el sabor. Decía Michel Foucault, el hombre es indescriptible. Ese ethos que uno busca, esa forma de ser. Pues no hay nadie más interesado en percibirla que no es el filósofo, es el economista. ¿Sí? Es el arquetipo el que busca para saber por dónde hoy en día, en este fin, para muchos de la historia y de nuevos paradigmas,
porque por ahí va la inteligencia artificial, Claro. creando y comprando a lo mejor a veces esta idea de que ya está. Yo me quedo en esto, lo que decía Michel Foucault acerca de que el hombre es imprescriptible, ¿no? Que nos aporta mucho percepciones filosóficas a la economía. Porque yo veo a veces así como contenido el ambiente, como decir, no, es que no, o sea, es algo que está ahí, es algo que está ahí. ¿Alguien? Yo tengo dos preguntas, una para el profesor Juan de Dios, para la familia. Y para el profesor Juan de Dios es cómo podemos plantear estructuras de pensamiento de la sociedad. Y para la maestra Miriam, cómo podemos ver lo postmaterial en la tematística y el consumo de las cosas que no necesita el ser humano. Ok. ¿Alguien más? ¿Una vez? ¿Alguien más? Nos dejamos, Una ronda nos de dejaste 3. impactados. Sí. No. Ok, bueno, a ver si van con la marcha, ¿no? Coincido, pero perfectamente, ¿no? Que necesitamos recobrar la filosofía en su sentido más primigenio. Porque ahorita decía Juan algo muy interesante. A veces hay filósofos que a veces, bueno, yo me considero un estudiante de filosofía, pero a veces cuando uno lee filosofía o cuando va a un congreso de un filósofo y a veces no le entiende a uno nada, ¿no? O sea, eso es bien fuerte. Y yo creo que en un sentido más primigenio, la filosofía se pregunta por algo que yo creo que todos nos hemos cuestionado, ¿no? El porqué de todo. Y entonces yo siempre, la típica pregunta que hago en el primer semestre, ¿por qué existe algo y no nada? Y nosotros somos esa parte de ese algo que no sabemos qué es el todo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, creo que la filosofía nos invita a reflexionar por cuestiones tan esenciales como la vida misma, ¿no? Entonces, yo algo que he ido tratando de reflexionar es hay que discurrir sobre la vida. Discurrir sobre la vida en términos más allá de lo biológico, de lo meramente biologicista, nos invita a pensar que la vida es el devenir constante, que tiene que ver con la posmaterialidad, ¿no? De todo lo que surge y que nosotros somos una parte del devenir cósmico del mundo, que por ahí lo voy yo empezando como a cavilar. Y entonces voy centrando, ¿para qué hacemos economía? ¿Para qué hacemos política? ¿Para qué hacemos ciencia? O sea, en términos, por ejemplo, ¿para qué hacemos un celular? Bueno, tecnociencia, ¿no? ¿Para qué hacemos, por ejemplo, lo que ahorita decía el doctor Darío, como estas formas nuevas, no sé si son nuevas, como recobrar estas formas en donde está el tequio, que es una economía más humana, y que en esa economía humana nos vincula a tener lazos más humanos dentro de lo que deberíamos de hacer en la ciencia. Porque hemos olvidado, y yo siempre, no sé si siempre, voy planteando que no podemos descontextualizar dónde surge el desarrollo tecnocientífico. O sea, es lo típico, ¿no? O sea, es que esto es positivo, sí, pero el coche es positivo y la regadera es positiva y ya no hago mi molcajete, sino lo hago en mi licuadora. Pero no podemos desvincularlo del contexto donde estamos y donde entonces lo científico cada vez se va suscribiendo, o el desarrollo tecnocientífico vinculado a la mercancía, ¿no? Nos va vinculando a ser sujetos cada vez más dependientes a. Entonces entramos en terrenos bien complejos, ¿no? O sea, y creo que, regreso, pensar sobre la vida es pensar sobre una cuestión muchísimo más amplia. O sea, pensar sobre la vida no es pensar sobre algo meramente biológico, sino que transversa, y entonces esto fue una de las cuestiones que a mí me ha empujado a poner en una escuela de economía pública. Esto es fundamental, no es lo mismo una universidad pública que una universidad privada, donde la economía tiene esa capacidad, y voy a tomar un autor que se llama Jim Kellama, una economía para perpetuar la vida. Entonces, perpetuar la vida en muchísimos niveles es perpetuar la justicia social, símbolo de vida, ¿no? Perpetuar la paz, perpetuar la solidaridad, perpetuar los lazos humanos, que en esta economía capitalista nos ha desvinculado del otro ser humano. Al otro lo vemos como competencia, lo vemos, como alguien que me estorba,
que tengo que desaparecer. Entonces yo sí creo que vivimos cada vez en sociedades cada vez más necrófilas, ¿no? Y es muy bonito pensar que el conocimiento tiene que bajar, ¿no? Porque está ahí, o sea, está la persona que yo, por ejemplo, yo lo digo en clase, gracias a los campesinos nosotros comemos, gracias a los basureros mi casa está limpia, gracias a los obreros yo puedo vestir, ¿no? Entonces el pensar que somos un cuerpo social, y no solamente un cuerpo social dentro de un mundo que es pequeño, o sea, que es, no sé si limitado o ilimitado, que eso es bien complejo, pero que sí es ilimitado en un sentido de que esto es la idea de racionalidad irracional de la escuela de Frankfurt, ¿no? Lo que produce, o sea, el capitalismo destruye más de lo que produce. Destruye dinero, pero destruye más vida, produce más dinero, pero destruye más vida, ¿no? Entonces, ya para vincularlo con la pregunta, no sé si voy respondiendo, con esta cuestión de la posmaterialidad es muy complejo, porque voy a meter ya en cuestiones muchísimo más, un poquito más densas en términos de lo que yo he ido reflexionando, que es muy, muy complejo. Es de que pienso que este valor de, por ejemplo, con respecto a lo que decías del valor y de la utilidad, el humano tiene la falsa, o nos han deformado en tratar de fragmentar todo, ¿no? O sea, pensamos que tiene que tener un valor utilitario y entonces, y esto es una tesis de Marx, ¿no? O sea, que es el fetichismo. O sea, el valor utilitario funciona en un ámbito fetichista, pero el valor en sí mismo del valor de las cosas o el valor del ser no está en un ámbito fetichista. El típico ejemplo de Marx, ¿no? El agua en el desierto vale, sí, pero si entra aquí va a valer más un billete de 1,000 pesos, ¿sí? Pero entramos en una lógica bien fuerte y entonces regreso a la fragmentación. Si yo me encuentro en la calle un billete de 1,000 pesos y una de estas, en esta sociedad yo voy a preferir agarrar el billete de 1,000 pesos. ¿Sí me explico, no? Y entonces tiene que ver cómo hay estos procesos desde mi lectura de cómo nos han ideologizado para que lo realmente importante se vuelva secundario y lo secundario sea lo realmente importante. ¿Qué tiene que ver con la posmaterialidad? Este mundo o estos modelos de pensamiento, que no me quiero robar la respuesta de Juan, pero lo que he ido estudiando ya para ir cerrando es de que hemos dividido el mundo en dos polos, o sea, blancos, negros, arriba, abajo, material, inmaterial, etcétera. Y en la medida que seamos sujetos más conscientes que no hay esa separación tal, voy a poner un ejemplo no sé si sea tan simple. La otra vez estaba estudiando, no estaba leyendo, eso me hizo fascinante, y lo digo, se los he dicho algunas veces, no sé, tal vez no a ustedes, pero el agua, bueno, Juan leyó esa parte, el agua en sus el agua en el ámbito cuántico, nosotros estamos constituidos por agua, ¿no? Y entonces todo el universo está, o sea, gran parte del universo está constituido por agua, y entonces en su estado sólido, líquido y gaseoso, el agua en su estado cuántico no está ni en estado sólido, ni líquido, ni gaseoso, está en estado vacío. Entonces cuando yo me puse a pensar eso, que dije, no, esto está brutal, y van a decir que tiene que ver con lo que estoy diciendo, todo, porque desde ahí creo que tenemos que empezar a pensar el valor sobre las cosas, sobre otras formas y otras referencias. No estoy diciendo desde lo cuántico que no existe nada, no, estoy diciendo que en la medida que vamos resignificando y resomatizando nuestro mundo, podemos tener como otros caminos de pensar qué es lo realmente importante, y entonces el valor de lo lleno, ¿no? Que esto es como muy capitalista, de la posesión, es lo que nos ha llevado a estar donde estar. Yo no estoy a favor de que entonces hay que ser pobres, como estas cuestiones que vamos hacia allá, ¿no? De que entonces ya hay que ser pobres y entonces ya no hay que buscar, no. Pero lo que estoy planteando es que, y ya voy a entrar en terrenos filosóficos, el vacío en otros términos más complejos es sacarnos como toda esta cuestión de querer dominar al otro. No me quiero meter en más rollos porque si no, pero de querer dominar al otro, y entonces vemos al otro como un instrumento para.
Cuando nos damos cuenta, y ahora sí voy cerrando, que la especie humana es una de las partes muchísimo más grandes de la historia yo le digo, de la Tierra y del universo, nos damos cuenta que sí requerimos mantener un equilibrio que nos permita resignificar el mundo donde estamos, ¿no? Entonces yo sí creo que las mejores formas de estar con nosotros y con nosotros es a partir de la apertura al otro, ¿no? Y solamente puedes abrirte al otro, abrirte a esa persona que está calle a calle, no desde ya toda una llena de prejuicios, sino el prejuicio es lo que no nos permite romper con esas estructuras ambivalentes y de lo humano. No sé si me expliqué. Por ahí hay. No sé. Sí, contestas. Sí, contestas. Ya me salvé. ¿Me podrías repetir la pregunta? Porque está muy difícil. ¿Cómo estructurar el pensamiento en lo social? José Gauss, en un texto que se llama Antología del Pensamiento Hispanoamericano, filósofo, dice que en América Latina tenemos una tradición del pensamiento. Es complejo explicar el pensamiento. Los psicólogos han tratado de hacerlo con la vía psicológica. La filosofía viene trabajando un sentido de pensamiento más en el ámbito de expresión de identidad. El pensamiento está ligado a la identidad. Entonces, decía que tenemos un pensamiento ensayístico. Desde Michel de Montaigne se traslada para acá y los intelectuales, los filósofos, y todos estos que se dedican a las letras usan el ensayo, no la ciencia. No la ciencia. Entonces, es una forma de expresar la identidad de manera distinta. Tenemos ensayo, pensamiento político por la resistencia a la colonia. Tenemos pensamiento utópico. Pensamos hacia el futuro. ¿Qué queremos ser? Y es por eso que expresamos ciertas propuestas económicas, sociales y de relaciones humanas. Entonces, y ahora dice, ¿cómo llevar a cabo todo eso que somos, que fuimos, que somos, y ahora en el utópico, ¿qué queremos ser? En el plano educativo. Hace rato decía, lo educativo es precisamente la cabeza, ¿no? de los procesos civilizatorios a donde queremos ir. Ese horizonte civilizatorio. Y no nos hemos puesto de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo, ¿por qué? Decía González Casanova, en un texto que se llama Las nuevas ciencias y las humanidades. ¿Qué tipo de conocimiento se está enseñando ahorita? ¿Por qué es necesario enseñar las matemáticas que se enseñan ahorita en lo básico, en la educación básica? ¿Por qué el español? ¿Por qué esos contenidos son necesarios? ¿Hemos revisado si son pertinentes realmente? O sea, más allá de seguir como de la inercia de los modelos educativos, ¿no? Y que habíamos venido obviamente copiando. Decía Hegel que todo lo que nacía en América se degradaba. Él pensaba, no conocía América. Hegel, filósofo, de los más densos, el espíritu, la fenomenología del espíritu. Él creía que porque una vez vio una foto de un puma y decía que los leones nacían sin melena. Entonces, pero ha sido precisamente la visión, la negación de Europa sobre América. Y eso también ha permeado en nosotros en una dependencia. ¿Cómo se traslada al ámbito económico esto? ¿Y cómo lo reconoce hasta la teoría de la dependencia? Que es precisamente la que reconoce cómo nuestra identidad se ha gestado en una dependencia no solamente económica, sino también mental. Y esa mentalidad permea precisamente en que no podamos salir. ¿Qué dice la teoría de la dependencia? Pues primero hay que reconocer que somos dependientes. Entonces, en el ámbito psicológico, en algo básico, ¿cómo puedes trascender un problema? Pues primero reconociéndolo.
cosa que el desarrollismo no lo había hecho. Entonces, las estructuras del pensamiento se tienen que dar en un horizonte educativo, en sentarnos. Se está tratando como de ensayar un poco con la nueva escuela mexicana, pero yo creo que es solamente un punto de partida. Esto tiene que llegar a un diálogo mucho más abierto. Sí hubo participación de los maestros ahora, sí hay una visión dejando lo occidental, poniendo lo de colonial, el pensamiento crítico, que ese es el fondo. ¿Cómo hacer al ser humano con un pensamiento crítico? Un ser humano crítico, en el sentido más radical de lo que significa. O sea, la duda radical. Los filósofos de la sospecha decían que hay que sospechar de todo, hasta de tu propia sombra. Entonces, eso es lo que necesitamos precisamente. No podemos pensar más allá de nuestra época, también decía Hegel. Somos el espíritu de nuestra época. Y eso es lo que tenemos. Pero es lo que tenemos precisamente porque también no hemos podido permear en las estructuras de poder. Y ahí es donde nos falta. Y ahí es donde hay que incidir. Convenciendo de que precisamente somos... El pensamiento es una parte identitaria que puede generar transformación, reconociendo lo que somos y hacia dónde queremos ir. No sé si contesté con eso. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta para el secretario. Justamente hablando de González Casanova, tiene un libro que es de la democracia en México, claro. Y hace como la comparativa de cómo trabaja la democracia en Europa. Y también aquí en México también se ve la diferencia de que realmente el tema legal viene, las raíces que tenemos en temas legales viene todo allá. Y la pregunta es referente a lo tangible y no tangible que estaba metiendo la profesora Miriam, para usted. Pasó unas imágenes que eran dos zapaterías, unas allá y unas acá. Y si no me recuerdo ya personalmente en su presentación dijeron que había hecho un estudio en Suecia. Italia. Entonces quería ver como esa parte, cuáles son lo que usted pudo notar en ese tiempo, como las diferencias no tangibles y sociales que hacen esa parte. Bueno, pero de manera muy breve el cooperativismo, la forma. Les voy a platicar una anécdota. Miren, me tocó trabajar en las 12 economías de aglomeración, en el TV1, en Italia, y en Naulinco. En Naulinco, cuando estaba en la Facultad de Economía de la Veracruzana, de la Universidad Veracruzana, que es una escuela pública, muy bonito el rancho, no es tan grande, pero tiene 100.000 estudiantes. La universidad tiene 5 campus, es una universidad estatal, es la más grande del estado. Y en el taller de economía de la empresa nos llevaron a Naulinco, llegó un español, quería 2 containers de zapato y rapidito se pusieron a organizarse en una sesión como esta. Los líderes de los talleres zapateros se pusieron aquí y empezaron a decir que cuántos podían producir y todos muy entusiastas. En suma, juntaban los 2 containers entre y el Gachupín les dio 50% de adelanto. Y mira, llegó uno que se sabe esta historia de allá de Veracruz, que vive acá. Muchas gracias. Entonces, esta producción se logra empezar a trabajar en Naulinco. Y Naulinco, a la primera semana todos trabajaron, los que se comprometieron a hacer 300 pares, a la otra semana 200 pares, y la verdad es que la siguiente semana ya no entregaban todas, porque fue la fiesta patronal, porque algunos se fueron de fiesta, y se atravesó y se fueron atrasando. Y de esa manera, al cumplir el plazo, el Gachupín dijo, bueno, mis zapatos si no estaban terminados. Cuando le mostraron los primeros pares de zapatos que le iban a entregar, le enseñaron el del mejor zapatero. Y la verdad es que ya los que le estaban entregando al final le estaban pegados con el grudo, porque ya estaban muy mal hechos los pobres zapatos. Entonces, esa forma de cooperación es la que tenemos en México. Ponemos a exponer a los estudiantes y no llega uno, ya no expusieron porque nada más se sabe en su parte, ¿no? Aquí eso no se da. No se da, aquí no, eso no es allá en Veracruz. Aquí exponen muy bien. Aquí en Veracruz así pasa, imagínense. Y por eso los zapateros de Naulinco allá. Pero me tocó en Italia, me tocó un caso bien parecido, paradójicamente parecido. Llega un japonés que quería también una cantidad enorme de zapatos y empiezan a cooperar los italianos. Le mostraron un zapato, y en ese caso, que
mí siempre es paradigmático porque lo viví a la edad de ustedes y un poquito más grande después. Ellos empiezan a dividirse por fases en la cadena de valor. Eso suena muy tecnológico, muy de lo que vemos en la facultad, pero ahí lo viví. Entonces los italianos lo que hacían es que el taller, que era más básico, empezaba con el alisado de la piel. Y si esa semana, porque se fueron a la fiesta patronal, se fueron al cancho de fútbol o algo, se atrasaban, los talleres de la segunda etapa le entraban para completar lo que en primera fase no habían terminado los talleres básicos. Y terminaban. Y así iban terminando fases de la cadena: alisado, empintado, armado, hormado, acabado del zapato, refinado, y ya. Entonces eran dos esquemas de cooperación en dos pueblos sumamente parecidos, que por decirlo de esta manera, en Aulinco usan la maquinaria italiana, es la misma. Y finalmente, si notan la diferencia de los estilos de cooperación, es que los italianos, aunque no se llevaban muy bien entre ellos, tenían un objetivo en común y se ayudaban en todas las fases de la cadena productiva, y lograban entregar el pedido a la calidad, y además su calidad era homogénea. Ellos ganaban, todo el pueblo ganaba por un par de zapatos vendidos. En Aulinco ganaba el que lo producía. Y eso está en el psique de nosotros, estamos muy metidos en ese paradigma. Entonces, contestando a tu pregunta, es el tema de la cooperación. No entendemos todavía en nuestro país cómo se hacen los esquemas de cooperación y no nos lo enseñan en las escuelas. Yo te iba a preguntar, nosotros pues tenemos una forma, profesores en general, no los de aquí, de cómo formamos al estudiantado, ¿no? Nos guste o no nos guste, el mismo sistema es así. Pero en su opinión, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué se les tendría que enseñar a los muchachos? Y no solo enseñar, eso yo creo que a veces pecamos de decir enseñar. O sea, ¿qué debe saber una persona cuando viene a la escuela y está en este proceso de formación para salir y como dicen, cuestionarlo todo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, yo muchas veces me pregunto, ¿no? Yo creo que todos, porque dicen, si esta es la única forma de hacer las cosas. Si nosotros vemos el sistema económico está basado en las condiciones de una Inglaterra de 1800, ¿no? O sea, esa teoría económica, base de la teoría económica, se ha ido modificando, pero la base es la misma. Está basada en la escasez, porque Inglaterra estaba bloqueada por Francia, porque además tenía malas tierras de cultivo, no podía alimentar a su gente. Y ese es el sistema, pues, la base de cómo entendemos hoy la economía. Entonces, esa es una cuestión de, como dice Miriam, a mí me gusta mucho esta parte del pensamiento de Smith, pero a veces me pregunto también eso, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de estar, o sea, nosotros tendemos a calificar, por ejemplo, el empleo, ¿no? Una cuestión así que hacemos, porque decía hace un rato mío, bueno, gracias al obrero me he visto, gracias al carnicero como, gracias, o sea, muchas cosas. Pero también lo cierto es que nosotros como sociedad hemos calificado los trabajos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, ¿no? Y en función de cómo los calificamos, los valoramos y les pusimos un precio, ¿no? Y entonces incluso esto a veces va un poco en el sentido de que la gente se forma pensando en ganar, no pensando en contribuir, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo no hago lo que me gusta, hago lo que me deja. Entonces, ¿qué pasaría? Por eso decía yo la pregunta, ¿qué pasaría si quitáramos esa calificación? Lo que decía Adam Smith, y si tuviéramos lo mejor de cada quien, si yo, no sé, el compañero es muy bueno cortando cabello y yo voy y me corto mi cabello y no me cobra.
pero cuando él viene conmigo con un zapato tampoco le como, ¿no? O sea, son cuestiones así de que utópicas plenamente, ¿no? Pero que sí plantan una situación, al menos para cuestionarnos sobre qué hacemos, ¿no? Y qué podríamos hacer, ¿no? En esta parte del TEC, bueno, yo sé que hay comunidades donde decían, bueno, hoy salimos todos a pescar y tú no pescaste nada, pero de todas maneras vas a comer, porque mañana posiblemente yo sea quien no pesque. Entonces, ese tipo de cosas, pues decía yo, ¿qué tipo de estructura de pensamiento tenemos que generar en la gente para que podamos romper el paradigma, ¿no? Pero no, el paradigma ahorita está roto y también está roto y alguien va a sacar ventaja de él. Entonces, ¿hacia dónde llevar eso? Eso sería mi cuestionamiento para los tres. Una opinión, no. Bueno, yo propondría, maestro, lo que estaba yo tratando de exponer, a lo que trato de construir con Juan de Dios. Miren, es muy común cuando llevamos a los estudiantes a la comunidad, llevan esquemas preconcebidos de lo que es la productividad, la eficiencia, la efectividad, el rendimiento, la tasa, todo lo traen bien estructurado. Y van con vamos a un pueblo que es de quesero, Zacatlán o Miahuatlán, La Joya en Veracruz, que hacen quesos, que hacen productos lácteos. Vamos con los alfareros de San Miguel Aguasuelo, de Jalcomulco, que también hay. Y vamos con las comunidades y los productores que por generaciones, algunos de más de 300 años, han hecho bienes y servicios y han sobrevivido a la economía, han sobrevivido a la economía global, a la economía de mercado, y han sobrevivido a todo tipo de embates y tienen esquemas y modelos. Pero el problema es que la educación, nosotros, yo hablo de mí, llegamos con modelos preconcebidos y queremos enseñarles antes de aprender qué es lo que hacen para ver la tasa de mortalidad de las empresas en México es de 3, 2 años, 4 o 5 años cuando ya son exitosos. 95%. Sí, se mueren rapidito y estas por generaciones han estado y uno busca bibliografía de análisis y usa los parámetros de medición, están preconcebidos, es de lo que nos hablaba un poco, así lo entendí, no todo, pero lo que nos hablaba la doctora Miriam con lo material, no con lo tangible. O sea, ya tenemos la preconcepción, incluso cuando hacemos los análisis de este tipo de economías diferentes o alternas, usamos los paradigmas que ya tenemos preconcebidos para evaluarlos. Y seguimos en un paradigma enquilosado, material, que no ve los modos y las formas de vida, y en ese sentido sería mi parte para dejar hablar también. Y yo creo que tienes toda la razón en ese sentido. El rollo es, o sea, ¿qué nos hace copiar esos modelos o tener como esa conciencia, más bien esa falta de conciencia del no reconocimiento de lo que somos? O sea, esta parte que dice Darío es el ejemplo. Y el mismo Bolívar Echeverría hace una comparación entre los pueblos que comen trigo y los pueblos que comemos maíz. Esa parte biologicista y determinista, ¿no? Aquellos la seriedad, aquellos la acumulación, aquellos la inversión, como se dio en la Revolución Industrial. Y acá la pachanga y la parte católica desde el derrochar. Y está claro en Naulinco, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué llegar primero a imponer un modelo occidental a Naulinco? Tendríamos que hacer precisamente un análisis mucho más profundo. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo se requiere hacer una cooperativa? ¿Cómo trabajan ellos? Y el problema es que llegamos con los modelos impuestos, precisamente. Y es precisamente por el no reconocimiento de una identidad. ¿En dónde está nuestro pensamiento? ¿En dónde está lo que nosotros reconocemos en nosotros mismos? Pues quizá no tengamos potencialidad para ese tipo de cosas, pero sí para otras. Y así. Entonces creo que lo que tenemos que enseñar en la educación
o lo que habría que pensar, porque tampoco se trata de llegar a imponer las ideas de Juan de Dios o de Miriam o de Darío, sino sentarnos a dialogar, a discutir, a pensar, a reflexionar hacia dónde queremos ir. Y tiene que ver con la identidad, es decir, con esa parte de qué fuimos, qué somos, qué queremos ser. No lo podemos dejar nada más en el eterno presente kantiano. Si no, entonces le estamos dando otra vez razón al capital, al time is money. Y yo creo que son procesos mucho más profundos de reconocimiento cultural, histórico y social del ser humano concreto en su sociedad y en sus estructuras identitarias, cosa que no se reconoce a veces, que no se reflexiona. Entonces no sé si por ahí está un poquito la respuesta. Bueno, yo ya no me ya dijeron creo que todos yo me lo puse a pensar y creo que vivimos en una lógica de una geopolítica de dominación. Y esa geopolítica de dominación nos ha llevado a estar donde estamos. Reproducimos, como muy bien lo dice el doctor Juan de Dios, como estos modelos de pensamiento que no corresponden. Y aquí es la parte mucho de la hermenéutica que me gusta mucho. Porque la hermenéutica dice que se tiene que gestionar o tiene que construirse el conocimiento dentro del contexto. No es lo mismo, o sea, cuáles son las necesidades de una población que de otra, o de una sociedad. Y tiene mucho que ver también con esta cuestión de nos ha desarraigado el propio sistema capitalista. Yo sí creo que nos ha desarraigado y tiene que ver con la identidad que decía Juan, ¿no? Y creo que nos ha el capitalismo en su fundamentación, que bueno, voy a decir algo, hay que contextualizar a Adam Smith, ¿no? O sea, Adam Smith, en el contexto en el que surgió, yo creo que deberíamos entender por qué escribió lo que escribió. Entonces no es así como ahora lo queremos achacar de que es el malo, que yo hay algo que me gusta mucho que es la teoría del péndulo, ¿no? Entonces de un mundo medieval en Europa que se estaba deconstruyendo, pasa a esta cuestión de vamos a buscar el placer, vamos a buscar la cuestión como individual, etcétera, y eso lo voy entendiendo, pero tú decías algo muy interesante, Julio, estamos reproduciendo en su fundamentación un modelo de ya siglos que ni siquiera es de nosotros, ¿no? Entonces también el mundo va cambiando. Ahorita alguien lo decía con esta robotización del trabajo, entonces estamos en otro cambio de paradigma completamente distinto. Pero más allá de los modelos de pensamiento, más allá de los modelos o una antropología económica, la antropología económica en el sistema capitalista es el individualismo a ultranza, ¿no? La envidia, que eso lo maneja un sociólogo que se llama Dett, ¿no? O sea, la envidia es el deporte por excelencia del sistema capitalista. Quitando todo eso, yo creo que ahorita se fue la persona que hablaba de Michel Foucault. Y una de las críticas que se le hace a Michel Foucault es que no es esencialista, ¿no? Entonces, el esencialismo es decir que el hombre puede ser, o sea, que no hay una estructura que nos define como seres humanos. Pero yo creo que siempre lo digo en salón de clases, que me aburre a veces decirlo, pero todos en este salón somos humanos y todos compartimos una humanidad. A nadie, y ahí sí me gusta Kant, ¿no? O sea, no, más o menos, no hagas lo que no quieres que te hagan y respeta y trata al otro como te gustaría que te tratara, ¿no? Entonces hay una cuestión de, en este salón no nos gusta que nos den un salario que no nos permita vivir dignamente, no nos gusta sentirnos explotados, no creo que alguien disfrute mucho estar 6 horas en el transporte público para ir a su trabajo, no creo que a nadie nos guste ver estas grandes desigualdades. Entonces eso trasciende toda ideología, trasciende todo modelo, porque es algo que nos constituye como humanos. Y entonces es una necesidad no solamente biológica, sino una necesidad humana y también es una dignidad de respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo educar? Pues yo pienso que se han olvidado en estos modelos, ¿no? de que educamos para personas, porque somos personas, ¿no? Entonces, educan para hacer hoy alguien dijo que el poli era así como la mejor mano de obra que es muy fuerte del país, técnica, porque o sea, no es mano de obra. O sea, mano de obra es un concepto muy atroz y muy reduccionista, porque nuestra complejidad como humanos es una plétora de
de potencialidades que somos. Entonces, creo que nos hemos olvidado a educar para personas o para seres humanos. Y para seres que estamos vivos, ¿no? Entonces yo regreso a mi rollo con lo vivo, que se me hace muy bonito, porque estar vivo no es nada más es cubrir mis necesidades básicas, sino también es la vida, es tener como horizontes de comprensión de que somos parte de algo superior a nosotros. Entonces sí creo que necesitamos reformular las estructuras pedagógicas y las estructuras de poder, que esto es muy fuerte, porque ya con esto voy cerrando. Creo que esto es muy utópico, porque digo, hoy estaba leyendo que antes, por ejemplo, el que tenía una fábrica, lo que tú decías, ¿no? O sea, ya van quebrando 2-3 años las semafijas, que es lo que estoy entendiendo, pero en un mundo global estas empresas son subsumidas por las grandes transnacionales, que ya ahora los dueños de las transnacionales ya ni siquiera son las personas, son los inversionistas. Entonces ya esto es muy fuerte, porque son las grandes transnacionales las que paulatinamente han cooptado una economía hecha para humanos. Entonces, pero sí estamos en un cambio de paradigma que necesitamos recobrar, que lo humano es lo que nos sacó de la pandemia. Entonces, es muy, muy fuerte. Bien. Y ahorita somos usuarios, bueno, ya los estudiantes son usuarios. Sí, claro. O sea la denigración precisamente de la educación, precisamente cooptada por el capital, las estructuras del capital. Tendemos a estandarizar. Claro, claro. Y estandarizar quiere decir que cada Pero ¿de uno dónde de viene la ellos tiene que estandarización? salir igual. Y eso no debería de ser. Que somos complejos. No sé, yo no recuerdo el nombre ahorita de la persona, pero un video de Aprendemos Juntos de BBVA, una persona italiana que decía, hacemos pollos industriales, o es lo que quiere pues el sistema, y no debería de ser así. O sea, en la educación no hacemos eso. Cada persona es diferente, y cada persona también concibe una realidad diferente. Una realidad diferente y compartida. Porque si vamos a los diferentes, además decimos, o sea, con suerte para el rico, o sea, no hay pobreza porque es una realidad pseudo, ¿no? O sea, es una realidad compartida. Y yo creo que y regreso, o sea, todos, yo me parto, no hagas lo que no quieres que te hagan y trata al otro como te gustaría que te trataran. Son dos principios que idealmente nos deberían de regir como personas. Sí, la diferencia. Y bueno. Antes de concluir, les hacemos la invitación el día de mañana, martes 17 de octubre, a las 4 en el auditorio Dr. Gioachino Maritano Roland, para continuar con la segunda parte de este coloquio. A continuación les haremos entrega a los 3 ponentes por su participación como ponente en el cuarto coloquio, la economía como eje transdisciplinario, pensar a la ciencia después del COVID-19, con la mesa de trabajo, filosofía y economía, celebrada el día lunes 16 de octubre de 2023 en el auditorio Dr. Gioachino Maritano Roland de la Escuela Superior de la Economía del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, al doctor a la doctora Miriam García Piedra y al doctor Darío Fabián González. Eso es todo, gracias por asistir. Gracias. Gracias. ¿Yo puedo hacer una última pregunta? Sí. Respecto a lo que acaban de platicar, acerca de que nos enfrentamos a un gran reto a través de los cambios de modelos, tanto económicos como gubernamentales. Bueno, yo quiero hablar de que el padre de mi padre creció con un modelo que es capitalista, obviamente, y mi padre también, y mis maestros y todas las personas a mi alrededor también crecieron de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿a qué retos nos enfrentamos como una nueva generación, una nueva comunidad en donde todo está digitalizado, pero también las generaciones nuevas no tenemos voz a través de las generaciones viejas? Entonces, es complicado tratar de impulsar iniciativas nuevas cuando no se pueden impulsar, cuando quieren seguir todavía con las iniciativas viejas. Queremos buscar soluciones cuando no tenemos ahora sí que la voz, ¿no? y el apoyo.
quiero ser sincero. Sí, pero, ok, excelente pregunta, Julián. Sin embargo, ¿por qué tienes que pedir permiso a esas, ¿no? A esas generaciones antiguas? Todo cambió, y esto es muy fuerte, voy a poner un ejemplo, es como cuando, como romper con esta lucha, ¿no? Por ejemplo, voy a poner la dialéctica del amo y del esclavo. El esclavo no le pidió, o el amo no le pidió permiso al esclavo para trascenderlo, porque obviamente no vas a llegar y vas a decir, déjame, y a veces, por ejemplo, lo digo, yo creo que por lo menos por mí, y yo creo que cada uno de nosotros lo vamos a entender así, cuando tenemos una cuestión interna que no queremos soltar, nos duele mucho soltar, y no tenemos ni siquiera, tú decías algo muy interesante, ¿no? Primero hay que reconocer, o no me acuerdo quién, hay que reconocer que estamos en cierto cambio, y en cierto cambio de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por una parte. La otra es muy complejo, porque tu pregunta es muy, 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 muy acertada, donde cada vez voy a decir una cosa muy fuerte y no quiero herir a nadie, pero cada vez los jóvenes son menos arrojados a querer transformar el mundo, ¿no? Entonces eso también es cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, típica frase, es que los jóvenes no quieren cambiar, y nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo? O sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero Juan decía algo, yo creo que necesitamos escucharnos, y bueno, este tipo de foros tal vez tiene este sentido. O sea, si tú me dices que es un micro arenita chiquita en un mar, para que ustedes como jóvenes empiecen a pensar la economía más allá. Tú dices, el capitalismo, crecimos, sí, pero ¿qué nos ha llevado a pensar el capitalismo que tiene que ver con lo que ahorita estaban dialogando? Una sociedad muy individualista, una sociedad que solamente tiene lucro como centro de fins, como centro, como medio y como fin de vida. Y yo creo que no va por ahí también, porque las condiciones después del COVID son completamente distintas. Hay unas problemáticas, estamos cada vez en un cambio de paradigma. Yo pienso que el mundo de la modalidad capitalista, eurocéntrica, procesos de colonización y conquista, están llegando a su fin por una reconfiguración geopolítica, ¿no? Entonces, considero que México, en esta cuestión de autonomía, ¿no? que se va proclamando en este gobierno, tal vez, y por ejemplo, en la mesa anterior estaba planteando el de INAES, que había un modelo económico que el propio presidente no le estaba dando tanto empuje. Entonces, por ejemplo, a mí en lo particular me gustó mucho, porque estas propuestas que hace el doctor Darío, que estaban diciendo, son cosas que están alejadas, por ejemplo, dentro de la escuela. Entonces, el que ustedes escuchen que hay otras formas de hacer economía, donde busca la reconfiguración del tejido social, en muchos de los niveles es una puerta, un horizonte de pensar que necesitamos resignificar lo que es la economía. Es lo que yo diría ahorita, porque pronto. Yo también, a mí en pocos foros he escuchado que yo tuve un profesor que me dio clase en el doctorado que se llama Frank Hinkerlamer, que lo citó su maestra. Entonces hay economistas que tienen un pensamiento un poquito lateral, ¿no? La economía, los modelos económicos no se sustituyen, la economía social y solidaria no sustituye a la economía de mercado, pero es una arista que encuentra un paso para ustedes, para encontrar, no solo desechar el pasado, porque el capitalismo que vivió tu abuelo, Julián, tu abuelo, tu padre y tú, son diferentes. Son muy diferentes. La economía de descarte ha empezado a acentuarse de tal manera que tenemos el planeta contaminado como lo tenemos. La reutilización y el reciclaje y el mantenimiento antes eran un poquito parte de la cultura de ese capitalismo. El capitalismo actual es absolutamente desechable hasta las personas, ¿no? Y eso lo dice Hinkerlamer. Hay que tener una economía para la vida, así se llama el curso, así se llama el libro del que está hablando su maestra, y es importante que veamos alternativas y sin un ánimo crítico, sino más bien retrospectivo.
pensar que también en esta generación, no ustedes, nosotros, todos los que estamos en el aula, los que estamos vivos ahora, en esta generación me refiero, hablamos diálogos de sordos. Los aparatos, la tecnología nos ha tomado posesión de nosotros. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en el aparato, en una comunicación tal vez importante, pero la mayor parte del tiempo estamos en la gnosis de la nada. Ahí estamos perdidos y eso nos abstrae de hacer movimientos sociales, movimientos de cambio. No, súper. Julián, no se achicopale. Póntese con los que irrumpimos. Yo creo, hay veces que se explican las generaciones desde los sociólogos de una manera muy imprecisa e incluso muy atrevida. Y eso también va como encajando a las generaciones en ciertas actitudes. Yo creo que hay que pensar como hacía Walter Benjamin. Échale un lente a Walter Benjamin, se llama El autor como productor del libro. Y él dice que hay que irrumpir esas estructuras, no al ser humano, o sea, no al ser humano, no causar dolor, pues, ¿no? Sino irrumpir las estructuras que te están dañando, que están dañando lo humano. Y yo más que no creer o creer que esta generación actual, o en donde están ustedes, la mayoría de ustedes, está ya encajada en las redes sociales y que no va a salir, yo creo que sí, porque no creo que se aguante tanto tiempo encerrado sin relación social. La relación social es básica para la vida y en algún momento esta generación yo creo que va a ser una de las que va a irrumpir, neta, porque las necesidades hacen las revoluciones, eso está claro, y va a ser una necesidad de salir a la calle, ¿no? De convivir, ¿no? De hacer el amor, ¿no? Real, no virtual, y que va a tener que revolucionar realmente, y va a tener que cambiar, y va a tener que dejar a un lado esta parte de enfocarnos solamente a la inteligencia artificial. Pero precisamente como es esa pregunta que tú hiciste ya está irrumpiendo, genera, da para que pensemos y sobre todo da para que nos organicemos. La clave para darle un poquito en la torre al capital es la organización, el juntarnos, el hacer unidad, el hacer colectividad, el hacer autonomías. Y por ahí, con eso puedes irrumpir más que llegando a ser un desastre y patear. Inteligencia. Decía, con esto cierro. En 1994 Jorge G. Castañeda escribe un libro que se llama La utopía desarmada. Y ¡pum! El 1 de enero del 94 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque él decía que ya la vía armada no era vía para cambiar el mundo. Y en el 94 sale el ZLN y lo cae. Y después Enrique Ubieta, un cubano, un amigo cubano, estuvo acá con nosotros también, escribe un libro que se llama La utopía rearmada. Y él decía que efectivamente quizá ya no son pertinentes las armas, pero que Cuba tenía un modelo de revolución mucho más allá de las armas, que era la revolución de los valores. Él decía que había que cambiar los valores capitalistas, el egoísmo por el altruismo, el yo-yo por la solidaridad. Y cuando lleguemos realmente a hacer eso desde el plano educativo, seremos revolucionarios, transformadores. No una 4T que está ahí como media diseñada y que bueno, camina y luego no camina, pero desde la sociedad creo que podemos hacer eso. Y lo que tú hiciste ahorita, por ejemplo, la verdad creo que ya estamos avanzando y estamos viendo claro que los jóvenes tienen el ímpetu de salir adelante, de agarrar el mundo en sus manos. Yo creo que no tenemos que dejar que nos diseñen el mundo, tenemos que diseñarlo nosotros. No, qué chiste, ¿no? Gracias.
Gracias. Gracias.